Bueno, pues hoy efectivamente partido frente al Stuttgart, vuelve la Champions, vuelve la emoción, vuelven las grandes noches europeas que esperemos estén a la altura y lógicamente el equipo también lo esté, porque con estas sensaciones encontradas que nos han ido dejando en este comienzo de temporada realmente no sabemos muy bien hacia dónde vamos a tirar, pero lo que sí está claro es que tal y como os dije precisamente ayer, la directiva estaba moviéndose y efectivamente en esa reunión de los lunes, al final, como sabéis, Tomás nos desveló su información de lo que había ocurrido en la reunión, pero es que luego llegó José Félix Díaz con otro mazazo mucho más grande, porque el Real Madrid ha decidido bunkerizarse todavía más con respecto a las entrevistas. Y todo esto viene, aunque hoy le vamos a preguntar a José Félix Díaz, que estará con nosotros, viene al respecto precisamente de todo lo que ha venido ocurriendo con Rodrigo, que es quien más polvareda ha levantado. A partir de hoy, cualquier jugador que quiera dar una entrevista va a necesitar el ok, el permiso del club, sea donde sea. Yo os digo una cosa, a mí me sorprendía que con respecto a medios, con respecto a youtubers españoles, el Madrid estuviera tan sumamente bunkerizado, es decir, con todos aquellos que hablaban español, y por el contrario luego te zampabas que en determinados parones de selecciones te veías a un Tchouaméni, te veías a un Camavinga, te veías a un Rodrigo, te veías a un este y el otro hablando para medios o youtubers de sus países, lo cual era, la verdad es que bastante sangrante, teniendo en cuenta que parece como que aquí no quería que nada ocurriera. Que sí, que luego ya sabemos lo que se monta y todo eso, pero la verdad es que era un tanto un agravio comparativo lo que uno sentía. Pero bueno, en cualquier caso ya se acabó, cerrojazo total, Florentino manda echar la llave y automáticamente a cualquier jugador que quiera ahora mismo dar una simple entrevista va a tener que pasar por el permiso y el visto bueno del club. Y más en un momento en el que el Real Madrid está recibiendo una oleada de ataque mediático absolutamente brutal, especialmente con el tema del ruido Bernabéu, que por cierto ahora os pondré, pero desde luego a mí me parece que el Real Madrid con esto, a ver, no voy a decir no gana nada, pero honestamente creo que tampoco es la solución, porque en definitiva, cuanto más te bunkerizas, cuanto más te cierras con respecto a los medios, es precisamente cuanto más rumorología o cuando más rumorología se expande. Es como, por ejemplo, haceros una idea, una dictadura, por ejemplo, Corea del Norte, que es súper hermética. Evidentemente la cantidad de historias, de leyendas urbanas, de rumores que hay por ahí, a veces exagerados, a veces todo lo contrario, nos quedaremos seguramente cortos, se disparan. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber, ¿vale? El ánimo de saber es innato a las personas. Entonces, como ahora mismo los jugadores del Real Madrid son prácticamente intocables, todo lo que pueda suceder en el club es prácticamente incognoscible en tanto en cuanto no hay periodistas que, como bien nos dicen Roberto Morales, José Félix, antes entraban directamente hasta el jugador y sin embargo ahora ya no se puede absolutamente pisar por ahí dentro, no se puede saber nada, no se puede sacar nada, no se puede decir nada, pues obviamente todo esto explota por algún sitio y explota de la peor manera. Porque la desinformación, la rumorología y todo eso al final circula y campa libre a sus anchas, ¿vale? Pero ha sido una medida de la que nos informó José Félix Díaz ayer y que seguramente se ha tomado precisamente en la reunión del lunes y que ya se vendría seguramente masticando desde hacía mucho tiempo, porque seguramente lo de Rodrigo estaba escociendo y bastante. Porque en definitiva no gustaba. Es que estaba claro que a Florentino este tipo de circos no le gustan. Y lógicamente, bueno, pues se conoce que Rodrigo no tenía, bueno, pues conciencia de ello y ha sido el último, o ha sido mejor dicho el detonante para que al final Florentino tome una medida tan radical como para decir a partir de ahora cualquier entrevista que vayáis a conceder, el ok del club, si no se acabó, sanción disciplinaria o lo que sea. Así que bueno, vamos a preguntarle a José Félix hasta qué punto va a llegar esto, que por cierto luego aparte de las sanciones también tendremos que hablar del City, que cuidadito la que se le ha preparado, y al Barcelona que más debería o bien le valdría desde luego preparar sus barbas, porque la que le puede caer si hay algo con el tema Negreira es espectacular, ¿vale? Pero bueno, de momento seguimos con el tema del Real Madrid porque, como os he dicho, ha venido o ha llegado una ola de ataque mediático con respecto al Santiago Bernabéu por el tema del ruido. ¿Por qué? Porque ayer, como ya estáis viendo aquí, invitaban precisamente a Televisión Española a un magistrado, a un magistrado del Tribunal Supremo, ex juez o lo que fuera, y resulta que efectivamente habla de delito, o sea, directamente ya sabéis que van a traer a todas aquellas personas o a todas aquellas figuras no digo de la comunicación, pero sí que puedan tener un impacto mediático, como este señor, precisamente para atacar al Real Madrid, atacar al Bernabéu, y yo ya cada vez me doy más cuenta, encontrándome cositas en mi timeline de Twitter,
Twitter de que efectivamente aquí hay alguien detrás que es mucho más grande. Es decir, que efectivamente el Real Madrid ha pinchado un hueso, eso lo tenemos todos claro, porque la gente que vive alrededor del Bernabéu no es pues el pobre diablo que no sabe absolutamente nada de leyes y que se tiene que comer 50.000 conciertos o lo que sea con lo que le echen, ¿vale? No, esta gente son jueces, son abogados, profesiones liberales, médicos, tal, y saben perfectamente lo que se cuece y sabían perfectamente cómo hacerlo, dónde atacar y dónde darle duro a Florentino Pérez, porque en definitiva esto parece más una persecución al presidente del Real Madrid y al propio club que cualquier otra cosa. O sea, yo personalmente no veo, sinceramente, ninguna otra intencionalidad. La única que veo es la de derribar al Real Madrid per se, es decir, por ser el Real Madrid, por ser Florentino Pérez su presidente. O sea, no veo ningún otro tipo de motivación. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que quieren es directamente cancelarlo todo. O sea, que no haya conciertos y que el estadio se quede en estadio. Y se acabó. Es decir, alguna cosa esporádica, pero se acabó. Entonces, claro, evidentemente estas ganas de arruinar un proyecto que en definitiva puede traer muchísimo dinero, muchísimo trabajo, muchísimo movimiento a nivel económico y laboral, pues se va a quedar en mantillas si efectivamente al final se prohíbe o no se le permite al Real Madrid buscar una salida. Eso sí que va a ser un desafío y grande contra el que, bueno, vamos a ver efectivamente cómo se lo prepara Florentino, porque yo estoy seguro que Florentino no se va a rendir, que de alguna manera va a sacar adelante el proyecto, pero hay que tener muy en cuenta que al final estamos batiendo pues nos estamos batiendo el cobre con un auténtico Goliat. O sea, esto no es una broma, esto es desde luego algo que nos han dado duro. De hecho, ayer el propio alcalde de Madrid celebraba la decisión del club de cancelar o posponer todas las fechas previstas, que en definitiva, cuidado, porque a mí me da la sensación, esto es una sensación, ¿vale?, basada en mi propia experiencia, de que el Real Madrid probablemente ha dicho posponer fechas con tal de no decir directamente cancelamos. Veremos a ver, yo sinceramente tengo dudas de que al final se puedan celebrar los conciertos, porque si ya hay tanta presión mediática, si hay tantas denuncias en los juzgados, si hay, como dicen, más de 240.000 afectados, como dicen que hay, que eso ya habría que verlo, ¿vale?, pues es una cifra un poco exagerada, bueno, pues vamos a tener que ser prudentes, porque no sé yo si el Real Madrid desde luego le van a permitir, no sé, prácticamente o absolutamente nada. O sea, es que van a ir a cuchillo por nosotros y veremos a ver si esto puede funcionar de alguna otra manera, pero honestamente yo lo veo complicado, precisamente porque al Real Madrid le tienen buscadas las vueltas, se las quieren buscar todavía más y veremos a ver si conseguimos una solución. Yo ya digo que lo veo difícil y de momento vamos a esperar a ver qué pasa, ¿vale? Así que nada, vamos a saltar a la tercera noticia, que es una noticia un poco más feliz y que es ni más ni menos que el acuerdo que ayer se celebró con Ferland Mendy, del que también, por cierto, nos informó ni más ni menos que José Félix Díaz, y que significa la renovación del jugador hasta 2027 y que de alguna manera pone calma y tranquilidad a la plantilla, especialmente a Ancelotti, que había sido quien durante el verano había hecho más esfuerzos porque Mendy renovara. Prácticamente todo el mundo sabía y estaba o lo tenía más o menos asumido que Ferland Mendy es un lateral como ningún otro, es un número uno, es un fuera de serie y que más allá de las lesiones es un jugador que realmente aportaba muchísimo al Real Madrid. Pues bien, Ancelotti estuvo presionando a Florentino Pérez para que le renovara, para que no lo dejara marchar, para que ni se le ocurriera pensar que era un jugador prescindible en absoluto, sino que por el contrario, lo que necesitaba era renovarle. Y bueno, pues más allá de toda la rumorología, después de tiras y aflojas, dimes y diretes, finalmente el Real Madrid ha renovado al jugador. Parece que se va a hacer oficial en los próximos días, pero el jugador está renovado. El acuerdo alcanzado ha sido total y bueno, pues en un principio hay motivos para estar muy contentos precisamente por esta noticia, que luego vamos a ver si efectivamente al final todo fluye de la manera que entendemos o que queremos que fluya, porque en definitiva Ferland Mendy creo que es un jugador que efectivamente puede aportar. Es verdad que ahora se está viendo un poco con la situación de que puede venir Alphonso Davies, que por cierto hay grandes avances con el fichaje. Pero yo creo que Ferland Mendy es un jugador que sabe que tiene características propias, por así decirlo, denominación de origen, y que el Real Madrid se le quiere, se le aprecia y se le necesita mucho, y todo el mundo tiene efectivamente la conciencia de que así es. Entonces, vamos a esperar, pero yo creo que la pugna con Davies vendrá a partir del año que viene. Al Madrid no le viene mal tampoco tener a dos grandes jugadores por puesto, esto ya lo he dicho mil veces, creo que es
Una política muy loable, una política muy asumible por parte de un club que además se basa en la competitividad y en la competencia entre jugadores, y que lógicamente esto puede redundar en nuestro beneficio. Así que nada, me alegro por ese acuerdo y ojalá que se anuncie pronto. Y luego tengo que pasar ya por último al tema otra vez del Bernabéu, porque aquí esto va muy relacionado con la Superliga. Vuelvo al tema del ruido del Bernabéu porque para mucha gente el hecho de que al final nos vayan a cancelar una serie de conciertos, imaginaos que por ejemplo ahora, puesto que están todos pospuestos, no va a haber conciertos en todo este año hasta el año que viene, junio, bueno, pues dejadme que os diga que esto sí puede significar pérdidas millonarias. Y claro, automáticamente mucha gente, como el señor este del Barcelona que pedía la desinscripción de Mbappé por las pérdidas del Bernabéu y tal y cual, claro, lo que se van a llevar es un bofetón enorme, precisamente porque el Real Madrid, perdón, iba a decir Kylian Mbappé, porque el Real Madrid con la celebración de la Superliga va a cubrir esas pérdidas y mucho más. O sea, el Real Madrid, por así decirlo, no necesita, entre comillas, los conciertos del Bernabéu para seguir facturando y muchísimo, y para mantener todavía unos números financieros que no se han conocido jamás en la historia del deporte. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Es decir, lo que al Real Madrid le va a generar el participar en la Superliga, ¿vale? Que es simplemente por participar se va a llevar ya prácticamente lo que le supone ganar una Champions, es decir, más de 100 millones de euros, con eso ya va sobrado. Y si luego encima va avanzando en eliminatorias o incluso gana la Superliga, estamos hablando de prácticamente 1.000 millones, o sea, una auténtica locura. O sea, que el Real Madrid no tiene ningún tipo, ni va a tener ningún tipo de problema financiero para todo aquel que quiera alegrarse de que nos han jorobado, nos han hecho polvo con los conciertos, vamos a tener pérdidas y tal. El Real Madrid no va a entrar en pérdidas. O sea, esto lo tenía más que pensado Florentino. El Real Madrid va a seguir adelante con los grandísimos números que hace siempre, porque en definitiva, con la Superliga es que lo solucionas todo. Si hasta el propio FC Barcelona le va a salvar la vida, ¿cómo creéis vosotros que efectivamente la cancelación de determinados conciertos nos va a suponer algo? No nos va a suponer nada, absolutamente nada. O sea, no va a haber un gran problema, no va a haber problemas de liquidez, problemas de tesorería, problemas de... O sea, que no, es que tenemos que tener esto en cuenta. Porque en definitiva es algo que nos va a seguir haciendo avanzar por nuestras grandísimas y bien saneadas finanzas, y que no va a suponer ni una remora, ni una pérdida, ni absolutamente nada. La participación en la celebración de la Superliga, que no está en riesgo en absoluto, nos va a permitir tener unas finanzas todavía mejores. Que luego lo de los conciertos de Bernabéu puede ser un poco la guinda, por supuesto, pero no quiere decir ni mucho menos ni que esto se acabe, ni que sea un desastre, ni nada parecido. O sea, nada parecido. El que esté ya soñando y tenga imaginaciones, ¿vale?, con que efectivamente el Madrid se puede arruinar, que se las vaya quitando de la cabeza porque está muy equivocado.